Hey compadrito, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video spoiler, uno nuevo recién salidito del horno. Y es que se viene la 19 parte 2 episodio 3, con el cual terminarían todo lo que es la temporada 19. Lo cual me sorprende muchísimo que Websen coreano se está metiendo las pilas en meter mucho más contenido. Pero sin embargo, vemos que más que contenido ha sido ciertas mejoras tanto de interfaz como de eventos, e incluso mejoras en los artifacts que han salido hace muy poco en la 18, pues, ¿no? Así que sin más preámbulos, comparitos, comienza intro. Bueno, compás, ahora sí, me encuentro en uno de los foros más importantes de Mu Corea, que se llama mudbg.cn. No se preocupen que este link, para que estén informados, lo voy a dejar en el resumen del video. Me gusta este foro porque tiene mucha más detallado la información, y de hecho me facilita muchísimo en traducirlo al español también. Listo, como dice el título del video, pues no, ahí justo están viendo en su pantalla: temporada 19 parte 2 episodio 3, nivel de artefacto, ajustes de mapas de eventos, cambio de conversión de alma de monstruo. O sea, viene a ser la mejora del guardián. Parece ser que también vamos a tener un sexto guardián, lo cual me parece muy rápido lo de Websen, pero es su juego, así que mientras más contenido mejor, pues no, nos tenemos más atareados dentro de ello. Entre estas cositas vamos a ver que los artefactos han mejorado significativamente. Al parecer, de lo que se quedaba hasta más 6, más 7, ahora va a ser mejorado hasta más 9. No voy a entrar en muchos detalles sobre los artefactos porque lamentablemente yo hasta el momento tengo muy poca información de cómo sacarle provecho a este nuevo crafteo que ha añadido Websen. Así que lo más probable es que haga un video especial hablando sobre los artifacts. Sin embargo, acá dicen que pues obviamente en las mejoras de los artifacts vamos a tener que incluso mejorarlo a más 9 y obviamente también evolucionarlo. Muy parecido a lo que pasa con los Airtels, por lo que estoy viendo. No voy a leer todas estas cosas porque pienso prender un directo spoileándoles a detalle sobre las cositas y mejoras que se están metiendo sobre los artifacts. Sé muy bien que la gran mayoría recién está entrando en temporadas altas y debe tener un montón de problemas. Ya imagínate con los Airtels y pentagramas y todo el sistema elemental. Hablarte de los artifacts sería quemarte el cerebro, pues no, en el tema de información, más contenido en el juego. Así que esto lo pienso hacer un video especial para el tema de artifacts. Sin embargo, sabemos muy bien que acá en la 19 parte 2 episodio 3 han hecho una reworkeada, una mejora para sacarle provecho a estos ítems, pues no, que hay algunos que podemos ver llegan hasta accesorios 7, 8, hasta nivel 9, lo cual ya acá hay alguna cierta información que incluso las piedras de fortalecimiento de artifact por 60, ¿no? El mejoramiento de cada uno de estos accesorios. Como les dije, esto tendré que hacer un video muy detallado hablando sobre los artifacts. Después tenemos acá una pequeña ilustración de los niveles de artifact que van del 1 al 10, como también se van agregando mejoras. El tipo 4, el tipo 5 también van cambiando de colores por lo visto. Y aquí podemos ver a detalle de cómo se va a reflejar las mejoras de nuestro artifact. Ahí todo está en coreano, así que pues lamentablemente no sabría decirles qué stats están manejando ahí, pues, ¿no? Después tenemos la optimización de las Quest Evo 4 o el árbol Majestirs, como quieras decirlo, pues, ¿no? Como ustedes saben, en la mejora de atributos antiguamente se manejaban los 4, pues, ¿no? Que ustedes pueden ver en pantalla. Al parecer han añadido una opción extra para el tema de comando, atributo comando. Esto me imagino que lo han añadido especialmente para el Dark Lord. Esto también lo voy a hablar a detalle sobre estas mejoras en otro video, lo más probable en un directo, para entrar en detalle, leerlo punto a punto y sacarle provecho a la información de que se nos viene, pues, ¿no? La verdad, este stats me parecía ya algo prudente que tenía que venir con la mejora que se hizo al Dark Lord. Era obvio que también agregarán el atributo comando, pues, ¿no? Así que esto va a ser más que todo para el Dark Lord, por lo visto, no lo sé, habría que leer un poco más a detalle. Respecto a la zona de élite, ya sabemos que acá también va a haber unos nuevos monstruos en las áreas. Parece ser que van a agregar nuevos monstruos, mejora de élites, por lo visto, algunas cositas todavía en los elementales. Y también, esto no me quiero olvidar, ya saben que se ha añadido el mapa Underground Karutang. No sé muy bien el nombre nuevo del nuevo mapa, pero es obvio que es el mapa de Karutang reworkeado, pues Underground, no sé cómo lo pondrán los tíos Websen, pero por lo visto ya vemos los bichitos que vamos a tener, pues, ¿no? Ahora van a ser tipo élite, vamos a ver a los caminantes criptos, a los orcos y a los Condra, pues, ¿no? Ahí estamos viendo en pantallita. Esto de aquí
también lo vamos a hablar a detalle en otro directo. Y esto es lo que creo que la mayoría le interesa, pues, ¿no? El tema de la actualización de los guardianes, la sexta evolución, pues, ¿no? Que vendría a ser el Leviatán, una sexta generación de guardianes que se ve interesante, la verdad. Muy interesante esta mascotita de robot, ahora pasarse a Leviatán. La verdad, me gusta mucho, pero no sé. Se ve un poquito irreal por el tema de que pues obviamente es un bicho de agua y está caminando en la tierra, literal, o sea, bueno, cosas de website, pues, ¿no? Y vemos que va a haber una nueva evolución de guardián. Acá hay acá ciertas mejoras. El bicho se va a llevar, va a sacar, por lo visto, ahí está, va a sacar. Ah, no, esto es... Este es otro, comparitos. Parece ser estos. Sí, el bicho se va a llamar. El sello es de Leviatán, pero el bichito va a sacar, por lo visto, ¿verdad? Así que, bueno, no voy a entrar mucho en detalle porque hay mucha información de por medio. Este solamente es un pequeño spoiler, pues, ¿no? Y obviamente esto es lo que me gusta muchísimo, porque al parecer vamos a tener una reworkeada en el tema de los eventos. Una nueva interfaz, una nueva ilustración. Acá mismo lo estamos viendo en pantallas. Que ahora los eventos van a tener una forma, mucho más fácil, presionando la letra T para que se te pueda abrir todos los eventos disponibles dentro del juego. Y lo más interesante, y esto es lo que también me gusta muchísimo, es que la ilustración, la interfaz ahora va a ser mucho más dinámica y obviamente va a ser por misiones, lo cual me parece genial porque lamentablemente hay muchos eventos que se han dejado de lado dentro del juego y que no se saca provecho, y pues creo que esta es una muy buena opción, al menos para atraer a gente a que aproveche todos los eventos que tienen dentro de Websen. Y entre uno de ellos también me imagino que harán ciertas mejoras, mejores recompensas, obviamente. Algo me dice que esto va a ir de la mano junto con el Mu Pass, no sé por qué. ¿Se va a habilitar esto? No lo sé, todavía está todo en coreano. Me encantaría de que esto sea como una especie de misiones diarias en que tienes que eventear cada uno de ellos, pues, ¿no? Y que se saque provecho. Lo único que podría haber inconveniente es que en ciertos eventos sí es necesario ir en party. No sé cómo lo hará el tío Websen para que se pueda jugar con otros jugadores en línea, así como lo hacen en buscador de bandas en World of Warcraft. Me encantaría que Mu Online aplicara en ese tipo de sistema. Sería genial, genial, de verdad. La romperían si hacen esa mejora tipo lo que hace World of Warcraft buscador de banda. Al igual esto de aquí. Perdón, buscador de mazmorra sería aquí. Y el buscador de banda, obviamente también tendremos misiones y selecciones de voces, lo cual vamos a ver incluso el estado actual, si está muerto, está vivo, si le puedes ir a jantear, no le puedes ir a jantear. La verdad, esto también está buenísimo, porque acá se puede ver el interfaz de actividades que tiene todos los bosses disponibles de Mu Online. Espero que también estén disponibles los minibosses, espero que sacan más información respecto a ello. La verdad se ve muy bonito la interfaz, se ve que Websen le está metiendo caña al juego después de muchísimo tiempo, Y obviamente no me quiero olvidar de los eventos PvP, comparitos, porque también se viene, parece, una mejora en el evento de Castle Siege Al-Khawar. Y por ejemplo también tenemos el otro evento que me parece que es el evento de Crywolf, que está en la tercera opción. Esperemos que también Websen se ponga las pilas y saquemos provecho a estos grandiosos eventos PvP, y por qué no también mejorar el tema de los clanes. No lo sé, Websen parece que sí, al fin se está despertando de ciertos eventos que hace muy buen tiempo necesitaban este tipo de mejoras, pues, ¿no? Ahí mismo lo hice, nueva ilustración, puedes ver seleccionar actividades de guerra, asedio relacionadas, puedes ver el ciclo de actividad de guerras, también de asedio, o sea, todo te va a spamear en los horarios, cuando van a estar disponibles, cuando puedes entrar, cuando no, o cuando ya se activó el evento. Está genial, hermano, genial. Bueno, vamos bajando un poquito, acá por ejemplo Castillo, Plaza del Diablo, Templo Fantasma. Esto de verdad no sé exactamente qué es esto de aquí, pero parece ser que es un evento nuevo. No creo que sea un evento nuevo, creo que es una mejora entre los bosses. Ajustes del compendio del Monster Soul. Esto de aquí tampoco no tengo ni la menor... Ah, miren, no, perdón, acá va a haber una mejora del Monster Soul Converter, lo cual está buenísimo también. Aquellos que todavía no saben qué es el Soul Converter, viene a ser un frasquito de misiones que te mandan a matar ciertos bichos, que lo puedes comprar con monedas root, y tienes la opción de que te caiga joyas o también más monedas root, pero es un poco a la suerte. Esperemos que esto también lo vaya mejorando a detalle el tío Websen. La verdad que se viene muy recargado esta 19 parte 2 episodio 3, la final de la season 19, y esperemos que nos traiga sorpresas. Lo más sonado es que en la season 20 tengamos un reward del Soul Master o el maguito, el Dark Wizard, como quieras decirlo. La verdad que ha sido muy interesante toda la información que nos ha rotado ahí el staff de Mod Style. Ahí le mando un gran saludo a Ezequiel, que pues gracias a él estamos siempre al tanto de las novedades que suelta el tío Websen coreano. Como ustedes saben, estas mejoras
horas. Obviamente también lo vamos a tener en Mu Style. Así que, bueno, recuerden también, comparitos, que si quieren ya estar testeando la 19 parte 2, todo lo que es reward del Dark Lord, también tendremos disponible en el servidor test, pues obviamente en mi servidor de Mu Style. Si quieres probarlo, quieres testearlo, quieres sacar contenido, estás bienvenido a participar en el server test de Mu Style. Bueno, dicho estas palabras, espero que les haya gustado este spoiler, un buen spoiler sobre la nueva Season 19 parte 2, episodio 3, que se viene todavía acá en 2 años, sí. Yo lo veo acá en 2 años en website coreano, en el website internacional, perdón. Bueno, mucha cháchara, espero que te haya gustado. No olvides dejarme el sabrosito like, que créeme que eso me ayuda mucho. Como también no olvides suscribirte para estar al tanto de cada novedad que va solteando el coreano. Spoiléate de primera mano con tu compadrito Osnar Online. Sin más que decirte, nos vemos. Chao.